Bruno Napoli desde Noruega del Norte. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, querido Juan? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tengo dos temas. Uno lo planteaste vos, otro te lo voy a plantear yo. Perfecto. Pero el que me planteaste vos y que me resulta una cuestión, no sé si llamarle peligrosa, pero ya tuvimos en los últimos años algunos ejemplos de que teníamos militares de la dentro de los, por ejemplo, seguridad en la provincia de Buenos Aires había un milico que era Bernie. Sí, claro. También estaba este muchacho que estuvo investigado por la CONADEP, Milani, Milani. Milán. Milani también lo tuvimos. Y ahora tenemos a otro que viene de la mano de el gobierno libertario, que va a ser, mejor dicho, si no es ya, porque conoce todavía los tiempos, ministro de Defensa. ¿eh? Exactamente. Tenemos a un ministro de Defensa. Exactamente. Sí, los dos casos anteriores que mencionás, en el caso de Bernie, ministro de Seguridad, ¿Sí? retirado, obviamente, retirado y ya dedicado solo a su vida civil, como médico, además, eh, no revestía el carácter de un militar en funciones, que Mm, son muy importantes. Más allá de que Bernie y sus opiniones pueden quedarse lejos de nuestros sentidos democráticos, obviamente, ¿no? Tiene declaraciones que realmente son siempre lamentables, o casi siempre, en estos términos, así que mejor no hablar de Milani, mejor no hablar de ciertas cosas. Y en el caso de, perdón, el caso de Bernie, ¿no? Y en el caso de Milani, fue jefe del Estado Mayor Conjunto, o sea, militar en funciones, dentro de la jerarquía militar. Nunca pasó al Poder al retiro. Ejecutivo. Ah, Claro, ni pasó a retiro ni ocupaba un cargo que tenía que ocupar un civil. Ese cargo siempre lo ocupa un militar porque es el máximo grado después de teniente general a que puede aspirar un militar, que es ser el jefe del Estado Mayor Conjunto, no el comandante en jefe de las fuerzas, que ese es el presidente de la Nación Argentina por mm. constitución. El jefe máximo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, siempre es el presidente de la Nación, pero las Fuerzas Armadas tienen un comando unificado y ahí siempre asume un militar. Así que son dos casos particulares que están lejos de este. En este caso es un militar en actividad al que se le da la posibilidad de ser ministro de Defensa de la Nación, es decir, poder utilizar un cargo en el Poder Ejecutivo nacional, estar dentro del gabinete de ministros. Imagínate esa reunión de ministros que tienen que ser todos civiles, porque en eso consiste nuestra democracia, ocupado por un militar. Es un error. Yo escuché algunas declaraciones de Agustín Rossi o de Nilda Garré o incluso de Estela Carlotto diciendo que es un retroceso para la democracia. Te vienen a No, buscar, te vienen a no, buscar. me parece que van para allá, me parece que van para Noruega, para Noruega del Sur. Sí. Me parece que van directo a Noruega del Sur. A mí me dejan, no me vieron. Bueno, Simplemente no me vieron. No, en el caso te digo, escuchaba a Estela Carlotto o a otros personajes públicos decir que es un retroceso para la democracia, y la verdad que no, que un militar ocupe el Ministerio de Defensa no es un retroceso para la democracia. Lo que es una repetición del pasado bastante torpe y es una falta de respeto a la inteligencia. Simplemente eso. Los militares argentinos en los últimos 100 años de historia, un poquito menos incluso, 95 años de historia, han demostrado no ser idóneos para manejar la cosa pública desde la década del 30 para acá. Ese primer golpe de Estado que restableció la pena de muerte, que dijo que el gran problema de la Argentina, y léanlo en las declaraciones de La Legión de Mayo, que era un grupo de civiles y militares alrededor de la Nueva República, un periódico fascista, que decía que la Argentina había sido grande desde el 25 de mayo y que se había arruinado definitivamente con la de Insas Peña. Es decir, cuando la gente empezó a sí, poder cuando la elegir gente a sus empezó a propios... votar. Qué lindo, ¿eh? Claro, de manera, pero lo dicen textual, textual. No, no es que estoy interpretando, es textual
el documento Legión de Mayo, año 1930. ¿Y después qué vino? La década infame, la pena de muerte, la entrega de los recursos naturales a los capitales británicos, los acuerdos más espurios, como el pacto Roca-Runciman, que al lado de este pacto igual era un juego de niños. El golpe de 55, bueno, no quiero saltearme el del 43, que fue también un golpe apoyado por todos, que intentó resolver la cuestión social, eso hay que reconocerlo, pero apenas avanzó en eso, la interna hizo que detuvieran a sus mismos miembros, entre ellos a Perón, y que quisieran sacarlo del medio, porque estaba resolviendo la cuestión social, es decir, no era para tanto el golpe, no era para tanto. Querían terminar con la corrupción, pero no avanzar sobre la igualdad de derechos. El del 55, bueno, ¿qué decir, no? Comienza con un bombardeo, el bautismo de fuego de la Armada Argentina, de su aviación, de la aviación de la Armada, fue disparándole a sus propios ciudadanos. O sea, la primera vez que entra en supuesto combate, que no era combate, su bautismo de fuego fue matar a sus propios ciudadanos, bombardear su centro cívico, intentar matar a su comandante en jefe. Ese fue el bautismo de fuego de la Armada Argentina, eso bombardeando también la Casa de Gobierno y puntos neurálgicos de la economía. ¿Y después qué vino? De nuevo, la prohibición, la democracia restringida, la pena de muerte y el fusilamiento incluso de sus propios camaradas por diferencias políticas y el fusilamiento de una veintena también de civiles, 22, en realidad 22 militares, 17 civiles, y después la masacre de José León Suárez. Y el ingreso al Fondo Monetario, es decir, de nuevo la entrega de los recursos y la soberanía económica a intereses extranjeros. Yo insisto con esto porque después vienen, se ponen mi bandera argentina y hablan de soberanía, de nacionalismo, de que ellos son la patria. Si ellos son la patria, yo soy extranjero, muchachos, ¿eh? Pero ellos no son la patria. Yo soy la patria. Ellos no. En el 62 dieron otro golpe de Estado, pusieron a un títere, a Guido, ministro de Economía Álvaro Alzogaray, de nuevo intereses foráneos ingresando en la Argentina. En el 66 establecieron una división de la Argentina, el golpe del 66 dividió el país en zonas y en subzonas y estableció a través de la Ley Nacional de Seguridad un esquema de represión absoluta para terminar con todos los que no consideraban argentinos. Y vos fíjate que el 76 fue directamente el elixir, ¿no? El cenit de todo este proceso. Un enorme campo de concentración en el que se transformó la Argentina, 600 centros de tortura estatales con dinero del Estado, la entrega absoluta del patrimonio nacional a la banca privada y la banca privada extranjera y al Fondo Monetario Internacional, la quintuplicación de la deuda externa argentina de 6.000 millones a 45.200 millones en 7 años, eh, y cerrando con una guerra deshonrosa tomada la decisión por un alcohólico infame y asesino que decide invadir Malvinas para eternizarse en el poder, y después de pagarle la carrera militar a cientos, miles de militares que les pagamos desde que ingresan al colegio militar a los 12 años, y toda su carrera y su entrenamiento y sus armamentos, ¿qué hicieron? Mandaron a cientos de pibes correntinos con armas vetustas y sin equipo adecuado a morir en el sur, en el helado sur. Eso hicieron los militares argentinos. Y después del 83, ¿qué hicieron? No paran de reivindicar la matanza que hicieron entre el 76 y el 83 y no paran de hablar de una guerra. Y si agarrás a cualquier militar ahora de 60, 90 o de 30 años, te va a decir, hubo una guerra, no fue una masacre y tuvimos que hacerlo en nombre de la patria. Hay una declaración de Videla del año 77, 12 de septiembre del 77 en el diario La Prensa. Yo siempre tiro todos los datos para que lo busquen. 12 de septiembre de 1977, donde él dice: la sociedad argentina tiene que estar muy tranquila, porque la represión no es contra la sociedad argentina, sino contra una minoría que no consideramos argentina. Es decir, en tierras militares hay civiles que merecen vivir y civiles que no. Esos son los militares en la Argentina. Ahora, ponelos a administrar un cuartel. Ahora, hasta ahora, mientras nosotros estamos hablando, están tomando mate. No están haciendo entrenamiento militar, están viendo también algunos negocios de armas, las Fuerzas Armadas. Generalmente esos negocios de armas dentro de las Fuerzas Armadas son algo que hay que controlar constantemente, porque cada fuerza quiere su compra y en el medio, bueno, puede pasar lo que puede pasar.
son negacionistas. Hay miles de ciudadanos argentinos desaparecidos de los que no quieren dar información después de 50 años de haberlos asesinado. Y hay cientos de chicos robados, vivos, sobre los cuales tampoco quieren dar información. O sea, no dan información sobre los que mataron y no dan información sobre los que están vivos. Y siguen siendo negacionistas. Y justo el que eligen, Presti, es el hijo de un genocida que estuvo a cargo, y te lo voy a leer del libro Obediencia de Vida, año 1999, del militar José Luis D'Andrea Amor, página 200, jurisdicción Partido de la Plata, Bransen, General Paz y Monte, jefe de Regimiento de Infantería Mecanizada, desde octubre del 75 hasta octubre del 77, coronel Presti, Roque Carlos, y adjunta casi 20 páginas de todos los desaparecidos de su zona, que hoy si estuviera vivo estaría preso. La verdad, si a un militar le das una carecita, la choca. Es una falta de respeto a la inteligencia poner a un militar a dirigir los destinos de la defensa de la Argentina, en un país encima que casi no tiene hipótesis de conflicto, ¿no? Así Bueno, que bueno. hace unos días eh, se mostraron unos, no sé qué son, unos tanques, unos camiones blindados, no sé qué son, que mostraron 4 de 200 que van a comprar. ¿Para qué? Para hacer negocio, ¿para qué va a ser, Bueno, Juan? no, Para hacer no, bueno, negocio. está bien, porque vos bien lo dijiste. Argentina no tiene hipótesis de conflicto con nadie. Exactamente. ¿Qué hipótesis de conflicto? Yo adhiero mejor a la noción de un pueblo en armas en caso de defensa Mm. que a esto de unas Fuerzas Armadas de 200.000 más o menos efectivos. Debe haber más, un cuarto de millón de efectivos ahora que están tomando mate. Ahora, en este momento y hace años, tomando mate en sus cuarteles. Por suerte ya no tienen chicos a cargo de la colimba a quienes maltratar y usar de sirvientes. Mm. Por suerte. Pero recordá algo, la colimba no fue derogada, fue solo suspendida. Eso quiere decir que en cualquier momento se puede volver a aplicar el servicio militar obligatorio. Y busquen el decreto de Menem. Dice que es suspendido el servicio, no derogado definitivamente. O sea, no puesto en desuetudo, en desuso. Mm. No, 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 no. Entonces, a esto que vos mencionás, la compra de armas compulsiva, cualquier funcionario que haya trabajado en defensa te puede contar lo que es lidiar con las Fuerzas Armadas que quieren siempre comprar armas, cada fuerza dice que le conviene porque estratégicamente tal o cual cosa generalmente no existe. La verdad, poner un militar al frente de un puesto ejecutivo que es para los civiles es una falta de respeto a la inteligencia, a la idoneidad en los cargos, y yo creo que siempre tiene que haber gente idónea. ¿Los civiles son idóneos? A veces no, por eso hay que elegirlos bien y tiene que ser con participación pública. Y las fuerzas de seguridad, que sabemos que, bueno, vos estás en una ciudad y yo estoy en una provincia donde pasa exactamente lo mismo, donde las fuerzas de seguridad regulan la venta de drogas, este, y en esto me peleo con mis amigos progres y mis amigos peronistas, que están enojadísimos por decir esto, porque ellos creen que eso es mejor a cartelizarse como en México, o incluso defienden la posibilidad de que militares nacionalistas puedan ocupar cargos civiles. No, querido, es el país de los desaparecidos, es el país de los miles de niños robados, es el país donde las Fuerzas Armadas, y esto lo documento en mi último libro, pidieron 5.000 millones de dólares de deuda externa, que son como 20.000 millones de dólares ahora, y que nunca devolvieron, junto con un grupo de empresarios civiles que también pidieron una deuda espuria, llena de autopréstamos, ilegítima, y que todavía estamos pagando. Esos son los militares argentinos. Pero además, insisto con este punto, no cambiaron, son negacionistas, son corporativistas, siguen justificando la masacre de miles de ciudadanos y el robo de bebés. A ver, van a juicio y no hablan. Díganos dónde están esos chicos que robaron. Hijos de su madre. No tienen familia ustedes, no creen en algo. No tienen mamá, no tienen No, no, hijos, no no tiene, no, tienen nada. no tiene, no, 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 realmente no tienen nada. No creen, pero no creen en Dios. No piensan que algo más puede haber después de esto. Bueno, si creen en eso,
den los nombres de las personas que asesinaron, dónde las tiraron, y de los chicos que están vivos, que tienen 40, 50 años. No pueden seguir. Pero aparte son negacionistas. Este tipo es hijo de un asesino, de un represor, y no niega los crímenes, no, los reivindican, porque el punto no es el negacionismo, y acá es otra discusión interesante, no es que niegan que pasó, ellos dicen, sí pasó, pero teníamos razón en hacerlo. No, nunca tenés razón en matar a tus propios ciudadanos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y si estos muchachos hacían cosas que no debían hacer, ¿por qué no los juzgaste? No, los fuiste a buscar a su casa, porque además el 90% de los secuestrados durante la dictadura no fue en enfrentamientos, los fueron a buscar a sus casas o a sus espacios de trabajo. Nosotros dos somos docentes y sabemos que entre los docentes hay miles de desaparecidos que fueron a buscar a las universidades, a las escuelas secundarias, a las escuelas primarias, pero, en horario de trabajo. pero Y se lo llevaron delante de todo. Los otros dos lo conocemos eso. Y lo totalmente, reivindican. totalmente. Yo he tenido compañeros en su momento que un día los tenías al lado y al día siguiente ya no estaban más. Esto que vos decís, yo siempre recuerdo algo de el hijo de Camps, que era jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que era el general, ¿no? General Camps. El general Camps, que en su momento dijo, si 97 de los 100 desaparecidos o 100 asesinados o lo que sea, eran inocentes y 3 culpables, los 97 están bien muertos. Una cosa así Sí, era. exactamente. Más o menos, con el tiempo, lo dijo Condoleezza Rice, que creo que lo debe haber leído a Camps, o escuchado acá. Condoleezza Rice, cuando hablan de los bombardeos a Irak e Irán y a Irak, de la muerte de los chiquitos en los bombardeos, los dijo como daños colaterales. Es interesante eso que decís de cómo nos adelantamos a algunos procesos de la historia. A fines del 19 eh, se hacían experiencias con los indios secuestrados en el sur, que fueron al Museo de Ciencias Naturales fundado por el Perito Moreno, que pedía especialmente que les manden a la familia de los caciques para exponerlos vivos y después estudiarlos, estudiar su fisonomía, ¿no? Como si fueran diferentes. E incluso en la década, en la época del nazismo, hubo intercambio de huesos, mandamos huesos de indios para que ellos los estudien como si fueran seres humanos Sí. diferentes de otra especie, y que hubo que recuperarlos, que estaban en el mayor hospital de Berlín. Tuvimos campos de concentración en 1870, 1880, en la isla Martín García, destinando a indios. Y en 1905 tuvimos barcos como prisiones en el Río de la Plata para los argentinos que no podían echar con la ley de residencia, ¿no? Y después eso lo hizo Stalin también, o sea, nos adelantábamos a los nazis, Sí, a sí, Stalin. el Y tema, ahora Condoleza leyendo a Camps. claro, pero no Camp, sino Camps. Camps. Sí, 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 sí. No Camps, sino Camps. sí, pero para los que no saben o no están informados del tema, Condoleezza Rice era la secretaria de Estado, creo que de Bush, no sé si me equivoco. Exactamente. ¿Eh? Exactamente, exactamente. Eh, Incluso fuimos nazis antes de que llegaran los nazis, porque yo eh, entiendo las acusaciones de que en los años 40 y 50 llegaron muchos nazis a la Argentina, pero no vinieron para nazificarnos a nosotros. Ya éramos nazis de antes por la influencia francesa. claro, Acuérdate de Drummond. y- Claro, Drummond, que publicaba la Libre Parole, que era un periódico nazi, y acá se publicaba de Strummer, la copia de Strummer, y se publicaba Clarinada, que hacían las mismas tapas que Drummond, judíos colgados búsquenlo, revista Clarinada, en la década del 30. O sea, después vino antes. Clarín, después vino Clarín. No, te decía, el tema de que este gobierno también reivindica a Roca, ¿no? Sí, sí, algo que también hace el peronismo. Para el peronismo, vos te podés meter con cualquier tema menos con Roca,
porque son dos militares fundacionales de la nación argentina, que fundan una nación nueva, los dos ministros de guerra, previo a ser presidentes, y que hacen su campaña desde el Estado. Roca es el primer político que con fondos del Estado hace su propia campaña política. Siendo ministro de guerra, hace su campaña política, 1879, con Paz y Administración, igual que Orden y Progreso en Brasil. Sí. Que está en la bandera Asesina, de Brasil, el lema, claro, orden y progreso. asesina, claro, asesina a indios amigos y enemigos. Nosotros teníamos una política como Estado de indios amigos que protegían la frontera contra otras tribus y de indios enemigos. Por ejemplo, los ranqueles contra los salineros. Roca arrasa con todos, arma los primeros campos de concentración, vuelve la esclavitud en la Argentina, pero esa campaña la hace como ministro de guerra y ahí llega presidente. Y Perón también fue secretario de Trabajo y ministro de guerra y vicepresidente de la Nación. Entonces, para los peronistas también es intocable Roca. Ojo con eso, ¿eh? Es muy interesante esto, porque cuando uno hace este tipo de aclaraciones históricas con los datos en la mano, y yo todo lo que cuento siempre tiro los datos para que se busquen concretamente y se puedan chequear, no te peleas en realidad solo contra los negacionistas o los reivindicadores del genocidio, también con colegas peronistas, Bueno, progres. Es una lista de perdiendo amigos este tipo sí, de declaraciones. esta mañana cuando venía para la radio en el auto, en el Uber, el chofer me dice, la gente tendría que estudiar más historia. Sí, 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 claro. Sí, Increíble. sirve mucho, pero y sobre todo leer. Leer es muy Eh, lindo, es eh, un viaje eh, eh, interesante, donde ahí eh, están todos los datos. Bruno, Es una Bruno, historia muy rica. yo siempre cuento que yo he tenido pasantes de estudiantes de periodismo aquí en el programa, no en este, sino a la tarde, años atrás, y un día viene una de las chicas que dice, me recibí de periodista, ahora voy a hacer la licenciatura en la facultad. Y yo le pregunto, ¿por qué no hiciste los 5 años en la facultad, en la universidad, donde es gratis, y no pagaste 3 años en un instituto privado, que te digo que son detestables, y ahora tenés que hacer 2 años más la licenciatura y pagar, porque los posgrados se pagan en la, Sí, fac claro. en la facultad, por más pública que sea, cuando son posgrados hay que pagarlos. Sí, sí. Entonces me dice, no, porque en la facultad te enseñan historia, esas cosas que yo no quiero. Digo, nena, si vos querés ser periodista, lo primero que tenés que saber es historia. Sí, sí. Mi amigo Ariel Penisi, que ha dado muchos años de materias ligadas a periodismo, ahora no, está más ligado a la filosofía, siempre les decía a los mismos estudiantes, ¿quieren ser periodistas? No sean esos conductores de televisión que ustedes creen que son periodistas. Lean, tienen que saber de historia, tienen que saber mucho de historia argentina para poder preguntar y repreguntar, para que las cosas no queden en el aire, para No, entender cómo porque si no una vicepresidenta como la que tenemos ahora reivindica el genocidio y lo defiende. por eso mismo, como hay mucha gente que no sabe nada, yo ya no me quiero cuidar ni quiero ser políticamente correcto, porque hay gente que no sabe absolutamente nada y te habla desde un pedestal y yo le digo, no te vayas tan lejos, anda a los 90. Yo vengo de los 60 viviendo golpe de Estado. O Sí, sea, la historia la viví prácticamente y se está repitiendo cíclicamente las mismas políticas, por lo menos económicas. Y lo que te quería preguntar, ya estamos cerrando prácticamente, el tema de que yo te escuché y lo vi en tu libro, el tema de lo que se exporta en la Argentina, vos haces historia económica, lo que entra en plata a la Argentina en dólares por la producción, las exportaciones. Ahora el ministro dijo las exportaciones de este año van a ser espectaculares. ¿Y cómo puede ser que no tengamos un mango? Que estamos bueno, debiendo acá a Santo una vela, como decía mi abuela. bueno, ahí tenemos un problema de la legislación local y ahí no hay que echarle la culpa a nadie, somos solo nosotros.
Digo, viste cuando vas a jugar al fútbol, no conoces a los muchachos y decís, primero marcame a los míos, a ver cómo juegan, ¿eh? Y a ver cómo patean y para dónde patean. Primero marcame a los míos. Tenemos un problema hacia Argentina. Como te digo, siempre es una de las 4 zonas a nivel planetario que produce alimento y energía. Lo repetimos hasta el cansancio, pero no está mal esta dinámica griega de repetir y repetir. Le exportamos, bueno, ganado a China en millones de dólares, millones de cabezas de ganado a China, a Alemania, a Israel, a Estados Unidos y toda nuestra parte de granos a India, que son 1.500 millones de habitantes, a China también, a Indonesia, 300 millones de habitantes, a Corea del Sur, son grandes compradores y exportamos energía además, ¿no? Y tenemos en nuestro país compatriotas que todavía usan brasero, porque esos caños que van llevándose la energía no sacan un tubito para darle gas a las familias argentinas, por ejemplo, en el norte, que usan todavía brasero. Y la mitad de nuestros chicos menores de 14 años no comen bien todos los días. Somos productores de alimento y energía. Somos, realmente, parecemos imbéciles. Ahora, ¿dónde van todos esos dólares? Bueno, hay una permisividad en las leyes que permite que si vos sos exportador puedas dejar el dinero afuera, no liquidarlo. Lo liquidás, podés volver a cambiarlo, hacer un rulo y formar activos inmediatamente en el exterior. Eso está permitido. Entonces, si vos a los que más tienen les permitís que además todo lo que producen, y acá vienen de nuevo, bueno, pero el territorio, la tierra es privada, hacen lo que quieren con su tierra, pero está en Argentina el territorio. Y todo eso se hace con trabajo argentino, no se hace solo, se hace con trabajo argentino. Toda la producción de bienes y servicios es con trabajo argentino. Alguien lo pusimos el ejemplo el otro día, ponés el capital para hacer una radio, micrófonos, computadoras, consolas, pecera, todo. Váyanse todos ahora del estudio. No hay más radio. Se hace solo con trabajo humano. Solo con trabajo humano. El trabajador es el que da trabajo, no el empresario. El empresario pone el capital. Retírense todos ahora, ¿eh? Un minuto. Mientras Sí. estamos hablando, retírense todos del estudio. No hay más radio, no hay más comunicación, no hay más servicio, no hay, es Acá decir, no hay, no, solamente si se va Charlie ya no hay más radio, porque ¿quién listo, me abre el listo. micrófono? Ahora lo dijiste vos, no lo digo yo, así que te va a pedir aumento de nuevo, mirá. Olvídate. Te lo merece. Parece Rocky como está levantando los brazos. Bueno, Bruno, No, es un problema de la legislación. Tenemos que modificar esa legislación para que el dinero de nuestra soberanía, de la soberanía económica, realmente fortalezca el sistema argentino y no quede en bancos del exterior o en guardias fiscales. Bruno, excelente fin de semana, ¿eh? Un abrazo Para vos grande. también. Abrazo gigante a vos, a la audiencia y al equipo. Ahí estaba el señor Bruno Napolis. Y ahora vamos a hacer, no lo vamos a hacer ahora, porque ahora tenemos un contacto, ya prácticamente tenemos un contacto. Vamos a la tanda y volvemos con la entrevista. Fuera de control. Escúchanos siempre. Escuchanos estés donde estés. Escúchalo todo en vivo. La Pop. La vida al aire. En Cosas del Este, encontrá todo para un buen mate.